Bueno, continuamos después de la presentación con los representantes municipales de Educación al Día. Ahora, don Manuel Ruiz Álvarez, director del CEIP Guzmán el Bueno, desde hace ya 10 años, por lo menos. Anteriormente fue jefe de estudios, secretario, tutor, coordinador. Se puede decir que la vida profesional de don Manuel está íntimamente ligada a la vida del centro. Pero que como docente igualmente conoce y es una persona preocupada por la realidad educativa en todo el municipio. Buenas tardes. En primer lugar, don Manuel, agradecer su presencia en los estudios de Radio Televisión para abordar el tema que ahora nos ocupa y que no es otro que la oferta educativa existente en el municipio de Tarifa. Hola, buenas tardes. Gracias. Mi único mérito que puedo alegar para estar aquí, para que me hayáis invitado, es mi experiencia, como tú has dicho. Yo no vengo aquí a hablar en nombre de la Administración Educativa, yo vengo a decirle a los tarifeños qué elementos componen la oferta educativa a nivel local y, como digo, el único mérito que puedo alegar para ello, a diferencia de otros directores, es que soy miembro desde hace 3 años de la comisión que crea la Delegación Territorial para la Escolarización en Tarifa, junto con la directora del IES Almadraba, Ángela, que actúa de presidenta. Desde luego, don Manuel, que la trayectoria profesional y personal vinculada a Tarifa, nuestro municipio, desde luego estamos seguros que conocen muy bien lo que es la oferta municipal aquí en Tarifa. Podemos decir que Tarifa contiene un microsistema educativo con muchas de las etapas y ofertas del propio sistema. Pero bueno, todo es mejorable y en algunos aspectos estamos aún un poco deficitarios. Por ello, la primera pregunta está referida a la visión que como profesional que llevas trabajando tantos años en nuestro municipio tienes de dicha oferta. ¿Qué aspectos ves como más relevantes, tanto de manera positiva como negativa? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cuáles son los aspectos más relevantes a nivel municipal de la oferta educativa? Los aspectos más relevantes de la oferta educativa municipal o local de la Administración Educativa es que cubre todas las etapas obligatorias y posobligatorias. Podemos decir que el sistema educativo español tiene 4 niveles, ¿no? Empezamos con la educación infantil, la educación primaria, la educación secundaria y el bachillerato, y por último el nivel terciario de estudios, que serían los estudios superiores, la universidad y la formación profesional de grado superior. Aquellas etapas que pueden tener un municipio del tamaño y de la población de Tarifa, Tarifa los tiene. Sí es verdad que si nos ponemos a analizar uno por uno, pues podemos ver y podemos ir desgranando que en algunos aspectos somos deficitarios. Pero yo creo que, conociendo un poco el guión de las preguntas que me vais a hacer, eso lo vamos a ir desgranando poco a poco, así que los aspectos negativos los vamos a ir respondiendo a medida que analicemos cada una de las etapas. Bueno, nos quedamos entonces con la relevancia positiva de que en el municipio sí que abarca todas estas etapas educativas, a excepción de la fase ya universitaria. Sí, y también aquellas otras que son de difícil generalización, ¿no? Si yo me voy a poner en el papel de un padre o de una madre que le sale un hijo con unas virtudes artísticas, por ejemplo, notables, ¿no? Pues no podría tener en Tarifa una atención educativa. Pero es lógico, en educación tenemos que optimizar los recursos que hay. Los recursos son limitados y son los que son. Entonces, ese tipo de alumnado tendría que ir a una población, a una localidad de mayor población, para poder continuar sus estudios con garantías. Pero dentro de lo que serían niveles ordinarios, pues Tarifa está bastante completa.
con las deficiencias que vamos a ir analizando después y que Juan Antonio conoce sobradamente también. Pues Manolo, yo agradecerte primero que estés aquí sentado con nosotros para hablar sobre estos temas que sé que te preocupan profesional y personalmente, porque eres un gran profesional. Y gracias. Quiero decir que sí tienes más que otras personas para estar aquí, no quiere decir que sea mejor ni peor, pero creo que la experiencia que avala tu trayectoria profesional aquí en Tarifa te permite tener una visión actual y a través del tiempo, que bueno, que a través de muchas personas llevamos menos tiempo aquí trabajando y no la tenemos tan completa como tú, seguro. Por lo tanto, habiendo aceptado una invitación de última hora, porque esta entrevista estaba preparada para realizarla con otra persona, como ya hemos comentado anteriormente, y por motivos ajenos a su voluntad no ha podido ser, ese doble agradecimiento, el agradecimiento de que hayas acudido, como siempre lo hace, a cualquier tema educativo de una forma directa e inmediata, y en segundo lugar, pues porque te hemos puesto en un proyecto que este puente te hemos dicho, Manolo, ¿qué tal? Que vamos a vernos y vamos a charlar un poco. Eso como sabes. Estamos entre amigos, seguro que todo lo vamos a llevar con bastante normalidad, como no puede ser de otra manera, y vamos a intentar analizar desde el punto de vista profesional pues esos aspectos que nos preocupan. Y mira, Manolo, yo te voy a tutear si tú me... Sí, hombre, claro. Y a ti, Mariluz, también, por favor. Entonces yo te voy a decir, hablamos mucho de la prevención, de la actuación en primeras edades y demás. El tramo 0-3 años se hizo educativo ya hace un tiempo. La Junta de Andalucía, la Consejería de Educación, asumió las responsabilidades en esas competencias. El centro que tenemos aquí en Tarifa de 0-3 años es un centro que pertenece a nuestra misma casa, es decir, a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, y da una oferta que yo sé que los padres que la reciben están súper encantados. ¿Qué podemos decir sobre este tramo educativo aquí en la localidad? Pues una cosa clara, que solo tenemos un centro público, un centro que entra dentro del sistema educativo andaluz y que es un centro que resulta insuficiente. Y voy a ofrecer unos datos. La Escuela de Educación Infantil de Tarifa tiene ahora mismo una oferta de 6 unidades. Una unidad de 0 años, 2 unidades de 1 año y 3 unidades de 2 años. Eso significa que los alumnos que quieran empezar en la escuela, en el primer ciclo de la educación infantil, el curso próximo, solo se ofertan 6 plazas públicas. Además de los demás cursos, de los de 1 año y 2 años, que haya vacantes. Pero en la oferta inicial solo hay 6 plazas porque la ratio en las unidades de 0 años es de 6 alumnos por aula. Eso es insuficiente, eso es del todo insuficiente. Y a las familias tarifeñas solo les queda el recurso de recurrir a la educación privada. Porque en Tarifa tampoco contamos con ningún centro concertado de educación infantil y ahí se me escapa, no, ignoro por qué, o porque no hay iniciativa o porque si ha habido iniciativas no han cumplido los requerimientos técnicos que exige la Administración para otorgar el concierto a un centro de educación infantil. Entonces, a los padres solo les queda el recurso de pagar por una educación. Es verdad que la educación infantil no es obligatoria, pero sí es verdad que en una sociedad moderna hay que ampliar esa oferta porque las familias lo demandan. No será obligatoria, pero un gran porcentaje de la población quiere que sus hijos estén escolarizados desde el inicio de las etapas educativas. Así que es insuficiente. Yo, para prepararme un poco, porque no me gusta pasar por ignorante, he hablado esta mañana con la directora de la guardería y sé que hay lanzada por parte de la Administración la opción de aumentar el número de unidades en el centro que tenemos en Tarifa. Pero eso iría en detrimento de la calidad de la educación. El centro tiene una estructura y tiene unos espacios que si todos los espacios los convertimos en aula para dar
más acogida, más alumnos, pues perdemos calidad porque perdemos servicios que se ofrecen al alumnado. Sería como si en un colegio como el mío de infantil y primaria pues nos quitasen biblioteca, sala de profesores, aula de música, etcétera. Y cabrían más alumnos, lógicamente, pero la calidad de los servicios que le íbamos a ofrecer sería mucho menor. Obviamente, por lo que estamos hablando, se ve claramente que es necesario aumentar esa oferta y que yo creo que la ciudadanía en general, la gente en general, lo vería bien, viniera de la mano de la iniciativa privada concertada o de la propia iniciativa pública, porque en el fondo, bueno, al no ser una etapa obligatoria, creo que también tienen que abonar unas cantidades en el centro de educación infantil según los recursos económicos y demás. Muy bien. Continuamos con la siguiente etapa, ya el segundo nivel de infantil de 3 a 6 y lo que es la educación primaria. Nuestro municipio está enclavada totalmente, íntegramente en los colegios públicos. Cada cual es obvio que tiene su singularidad por donde esté ubicado, por el espacio, el número de alumnos, pero ¿consideras que existen diferencias significativas en relación a la oferta de los distintos centros, Manolo? No, en relación a la oferta, no. No, porque todos partimos en igualdad de condiciones. En la localidad de Tarifa, no en el término municipal de Tarifa, en la localidad de Tarifa hay 3 colegios de educación infantil y primaria y otros 2 más fuera de la localidad, en el resto del término municipal, uno en Facinas y otro en el Campiña de Tarifa. Y todos partimos, los de la localidad, de unas mismas condiciones. Ofertamos el segundo ciclo de educación infantil completo con 2 líneas en cada uno de los cursos. Y cuando ha sido necesario aumentar el número de líneas, pues la Administración las ha aumentado. Porque en este segundo ciclo de la etapa de infantil, la Administración siempre ha querido solucionar toda la demanda que hubiese. En cuanto a la oferta, entonces estamos todos en las mismas condiciones. Otra cosa ya es en cuanto a la respuesta educativa que se dé a esa oferta, ¿no? Eso ya cada centro tiene su idiosincrasia, su manera de funcionar, su metodología y bueno, pues ahí puede haber diferencias, ¿no? Diferencias que van desde la estructura del centro, de la plantilla, pero como estamos hablando de la oferta educativa, nos vamos a ceñir a que en la oferta educativa todos los centros públicos de Tarifa ofertamos lo mismo. Es decir, segundo ciclo de educación infantil, 3, 4 y 5 años, 2 unidades por cada uno de los centros, que en algunos casos, vuelvo a repetir, se han visto incrementadas porque había más población que demandaba una plaza escolar en esta etapa. Pues estupendo. Hemos dicho que, por supuesto, cada centro y a nivel particular tiene su propia singularidad, eso es evidente. Continuando con la educación primaria, Manolo, se presenta esta etapa como una etapa de despegue en el desarrollo del alumnado. Los saltos cualitativos y cuantitativos en el aprendizaje escolar a partir del desarrollo de la lectoescritura son bastante importantes. La detección de dificultades de aprendizaje o otros factores ambientales que limiten o retrasen el desarrollo debe de ser atajado de manera preventiva. Y en este sentido, ¿con qué recursos cuentan los centros educativos del municipio para esta labor? Y relacionado con esta pregunta, ¿cómo ves la petición profesionalmente y a nivel personal? Estamos hablando siempre a nivel personal. ¿Cómo ves la demanda que se viene haciendo desde hace ya algunos años de la necesidad de creación de un equipo de orientación propio para Tarifa? Bueno, pues te voy a empezar respondiendo por el final. Tú sabes, Mariluz lo sabe y todo el mundo que esté relacionado con el mundo educativo de Tarifa sabe que no yo, Manuel Ruiz, sino todos los profesionales de la educación en Tarifa venimos demandando desde hace mucho tiempo el contar con un equipo de orientación educativa en la localidad. Y lo venimos demandando porque es una necesidad. Porque es una necesidad y porque para mí el mayor principio que debe funcionar en el mundo actual en la educación es el principio de equidad. Para que me entienda la gente, el principio de equidad lo que persigue es
que se igualen las condiciones de todo el alumnado y que todo el alumnado pueda estar en el sistema educativo minimizando o reduciendo el impacto de las desigualdades, ya sean desigualdades intrínsecas o desigualdades que vengan por el sistema y por la sociedad. Entonces, la necesidad del equipo de orientación es no una necesidad, es una exigencia. Y tú lo sabes mejor que nadie, porque tú iniciaste esa reivindicación en Tarifa, a la que los demás lo único que hemos hecho ha sido ponernos en el vagón de cola e intentar empujar. Yo no sé a qué espera la Administración Educativa a dar una respuesta a Tarifa. Yo sé que hay localidades del mismo tamaño de Tarifa y con la misma estructura educativa de Tarifa que sí tienen un EOE propio. Tarifa no lo tiene. Y es muy necesario para alcanzar el principio de equidad, porque un orientador en un centro es una figura crucial. Y lamentablemente, y no por los profesionales que desempeñan el trabajo, sino por la estructura misma del trabajo, lamentablemente Tarifa se está viendo perjudicada en este sentido. Eso he querido responder a esa pregunta porque para mí era una de las cosas que yo veía como deficiencia en la primera pregunta que me hacía Mariluz, ¿no? Un EOE, Tarifa lo necesita y lo exige. Vamos a ver qué respuesta nos da la Administración. Porque además, perdona que te interrumpa, Manuel, porque además sí, claro. no tiene mucho sentido en base a los argumentos que tú mismo has esgrimido y que la gente han escuchado, ¿no? Es decir, que hay situaciones parecidas a la de Tarifa que cuentan con un EOE desde hace más de 15 años ya. Entonces, no tiene mucho sentido que para venir a trabajar a Tarifa un orientador tenga que desplazarse 50 kilómetros y hacer un viaje de vuelta de 50 kilómetros, cuando podría tener un equipo aquí en Tarifa y ahorrar esos desplazamientos, ese tiempo de desplazamiento que cuenta como tiempo de trabajo, dedicándolo a los centros educativos y atendiendo todas las demandas que se puedan atender en ese tiempo. Yo creo que básicamente es eso. Pienso que algún día se conseguirá, pero cuando se consiga se dirá, bueno, y con lo fácil que era esto, tanto tiempo para hacerlo, porque realmente no es muy difícil. Bueno, en esa línea estamos trabajando todo, desde los centros educativos, desde la Administración. Bueno, perdona Mariluz, yo creo que es que me faltaba una parte por responder, ¿no? Que era con qué recursos cuentan los centros de educación infantil y primaria para atender a los niños que tienen necesidades o dificultades en el aprendizaje. Bueno, los centros, no todos los centros contamos con los mismos recursos, ¿vale? Aquí sería muy largo especificar que hay diferentes tipos de necesidades educativas. Hay necesidades educativas asociadas a una discapacidad o a un trastorno grave de conducta que requieren unas actuaciones específicas, como puede ser la de un profesor de pedagogía terapéutica o de un maestro o profesor de audición y lenguaje. Y eso ahora mismo los colegios de Tarifa, ciudad de la localidad de Tarifa, lo tenemos, pero no lo tenemos de forma completa. Por ejemplo, el Colegio Nuestra Señora de la Luz y el Colegio Guzmán el Bueno comparten la maestra de audición y lenguaje. Sabemos que el Colegio Campiña de Tarifa tiene también deficiencias en esta atención al alumnado con discapacidad o trastornos de conducta. Es otro déficit de los que yo tenía apuntado. Es verdad que son recursos difíciles porque cuando hablamos de educación y hablamos de recursos humanos o de recursos materiales, pero sobre todo recursos humanos, son caros, necesitan una fuerte inversión económica. Pero no por eso debemos dejar de reivindicar que los necesitamos y que los niños de Tarifa no juegan en segunda división, no tienen una educación, no deben tener una educación de menos calidad que la que tengan los de otras localidades. Así que en ese aspecto también sería necesario demandar, por ejemplo, monitores de educación especial, que no los tenemos todos los centros. Actualmente creo que tenemos
en el Colegio Guzmán el Bueno, un monitor de educación especial, y lo tiene el IES Almadraba. Tenemos aulas específicas en el Colegio Virgen del Sol y en el Instituto Almadraba también, pero el resto de los centros, pues cuando un padre solicita una plaza escolar en otro centro que no cuenta con ese recurso, la única opción que se le puede dar es que lo lleve al centro donde existe ese recurso. Eso no sería así si todos los centros contásemos con los recursos adecuados. Y población que atender hay. O sea, que no es porque no haya alumnos que necesiten de la utilización de esos recursos, es porque cuesta dinero. Otro de los problemas en educación en este país siempre ha sido la falta de inversión. Aquí hacemos leyes muy fácilmente, pero después esas leyes no se acompañan de un desarrollo económico y por lo tanto todo se queda en pura teoría. Manolo, hay muchos alumnos y alumnas escolarizados en nuestros centros que proceden de otros municipios, porque se les atiende, tienen la posibilidad de ser atendidos precisamente al estar escolarizados en un centro educativo de Tarifa, en la residencia escolar Guzmán el Bueno. ¿El alumnado de Tarifa puede tener acceso a esta oferta educativa en alguna situación especial? Sí, claro. Bueno, lo primero que habría que decir es que para acceder a una plaza de residente en una residencia escolar hay unos criterios que están marcados por ley. Uno es que tú estés cursando estudios posobligatorios y no lo haya en la proximidad de tu domicilio y te tengas que desplazar a otra localidad donde sí los haya. No es el caso de Tarifa. Y otros dos criterios que tampoco afectan a la residencia de Tarifa serían cuando uno va a hacer estudios de alto rendimiento deportivo o de enseñanzas artísticas. La residencia de Tarifa se ha quedado más que nada para aquellos alumnos que pertenecen a familias que están en una situación de dificultad, y pueden acceder a una plaza de residencia. Y eso no es exclusivo para gente que venga de otros municipios. Puede hacerlo cualquier ciudadano tarifeño. Necesitaría un informe de asuntos sociales y solicitaría la plaza de residencia como cualquier otro. Además de eso, en un reciente Consejo Escolar Municipal, el director de la residencia ofertó a todos los centros para que nos hiciéramos, para que trasladásemos esa información a todas las familias de nuestros alumnos, la posibilidad de que alumnos de Tarifa ingresasen en la residencia escolar como residentes, pero no residentes permanentes, sino yo recuerdo que cuando yo estudiaba en mi colegio había internos que eran los que dormían y vivían en el colegio, y había alumnos que llamábamos medio pensionistas, ¿no? Que eran aquellos que recibían comedor, recibían horas de estudio, pero que después se iban a dormir a su casa. Una estancia diurna, una escuela de día, ¿no? Y eso ahora mismo es posible también en la residencia de Tarifa. Así que yo invito a todas aquellas familias que tengan necesidad de poder atender a su hijo o a su hija, pues que se dirijan a la residencia escolar, que seguro que estarán encantados de, si hay vacantes, que las hay, pues poder ofrecerles una plaza en la residencia escolar. Y por mi propia experiencia, te digo, nosotros ahora mismo tenemos 2 niños que están en esa situación, 2 niños que hasta el año pasado estaban en su casa con su familia, pero que su familia no les podía ofrecer toda la atención que un niño en esas edades requiere, que hemos notado una excelente mejoría en la atención del niño, y no solo en la atención porque las familias se preocupaban de sus hijos, sino también en los resultados educativos de esos niños, ¿vale? Así que yo no puedo hacer nada más que invitar a la gente que lo necesite a que utilice este recurso que tenemos en la localidad. Claro que sí, porque, bueno, como bien has dicho, sería necesario un informe de los servicios sociales que acredite esa situación familiar. Sí, claro.
Continuando con las etapas educativas, concretamente en Tarifa tenemos 2 institutos que abarcan la enseñanza completa de secundaria. Aparte, sabemos que en el Campiña y en Facina se atienden el primer nivel, lo que es primero y segundo de la ESO. Esta etapa en general se está definiendo como una etapa complicada, una etapa de las más complicadas dentro del ámbito educativo. ¿Cómo ves esta etapa a nivel general? Personalmente, ¿cómo la ves? Y en Tarifa, ¿cómo la valoras concretamente ya en Tarifa? ¿Y cuáles deben de ser personalmente los mayores retos en esta etapa educativa? Bueno, pues como tú muy bien has dicho, es una etapa complicada. Es una etapa complicada por muchas razones. Desde por la edad del alumnado que acoge, por la estructura que le ha dado, bueno, que le dio ya desde hace tiempo el sistema educativo español, y precisamente esa complejidad está haciendo que la etapa secundaria obligatoria sea como la oveja negra del sistema educativo. Esa es la idea general que es español, ¿no? Yo creo que tampoco la realidad, es a veces una percepción que de tanto repetir nos acabamos creyendo, ¿no? Yo le veo muchas posibilidades y muchas potencialidades. La educación secundaria lo que tiene es que saber, bueno, como todas las etapas educativas, saber dar respuesta a las necesidades del alumnado. Y a veces la estructura que tiene esa enseñanza obligatoria en la localidad no corresponde o no responde a esas necesidades del alumnado. Hay una pregunta más tarde que nos habla de la formación profesional. Una de las salidas que tiene la enseñanza secundaria obligatoria en el primer ciclo, cuando los alumnos no cuentan con la motivación, los aprendizajes adecuados para seguir y terminar la etapa y titular, da la posibilidad de hacer la formación profesional básica. Bueno, pero la formación profesional, ya sea básica o de grado medio o de grado superior, debe tener una relación muy íntima con el tejido económico de la localidad. No podemos ofertar a los alumnos de Tarifa formación profesional básica en administración, porque eso no tiene ninguna salida profesional y por lo tanto les estás cortando todas las expectativas. Y después consideramos que las responsabilidades de los alumnos, que los alumnos no están lo suficientemente motivados, pero es a veces el sistema quien les corta pues las alas, por decirlo de alguna manera. Yo también, desde el punto de vista, habéis dicho que uno de los méritos que tengo yo para estar aquí son mis muchos años de experiencia. Y yo hay una reivindicación que tengo desde hace tiempo, pero bueno, eso es como el que clama en el desierto, ¿no? Eso que tú has dicho de los colegios de la Campiña, del Campiña de Tarifa o de Facinas, lo que se llaman los colegios semidés, que comparten la etapa de primaria con el primer ciclo de la educación secundaria, eso para mí no es malo, aunque la administración está tendiendo a eliminarlos. Para mí sería lo ideal. Yo recuerdo cuando en España existía la EGB y para mí la EGB tenía sus limitaciones, tenía sus fallos, pero el modelo de tener a los niños, a los alumnos, hasta los 14 años en un centro educativo y que después pasasen a otro centro educativo de una etapa superior, era mejor. Era mejor porque los alumnos iban más formados como personas. Y ahora eso no lo tenemos. Puede ser. Esa sí que es mi opinión personal, mi opinión totalmente subjetiva. Yo creo que hay un sentir bastante amplio en este sentido, ¿no? de ver que hay un salto bastante grande entre la primaria y la secundaria, sobre todo porque luego la secundaria en algunos centros las edades son muy dispersas y demás,
Y yo creo que lo que tú estás proponiendo, vamos, si nos hiciera caso alguna vez a alguien, pues muchos docentes lo pondríamos sobre la mesa, o sea, exactamente igual que la EGB, pero a lo mejor el séptimo curso de primaria, donde se distribuyera de otra forma y demás. Sabemos que también en el tema educativo, como en otros muchos aspectos de la vida, son la ley del péndulo, ¿no? Se va de un sitio a otro, sí, y a lo mejor algún día pues vuelve a esto que estamos nosotros planteando. Y que no es otra cosa también que alargar un poco la infancia. Una etapa tan bonita para disfrute, para crecimiento personal de los niños, que se ve truncada cuando van a los institutos y empiezan a madurar a un ritmo que algunos todavía no están preparados, porque ni siquiera físicamente están afrontando ese cambio de adolescente ni de pubertad. Entonces yo creo que lo que tú planteas tiene mucho sentido, Manolo, no es solamente una opinión personal, sino que hay muchos profesionales que compartimos que habría que hacer un análisis un poco serio. No de recortar la etapa obligatoria hasta los 16 años, y mucho menos que es un logro, pero sí de adecuar los periodos de escolarización en la etapa primaria y secundaria, porque posiblemente se puede hacer mejor la distribución de lo que hay ahora. Yo también lo creo. No, perdona, yo desde luego que sí, que estoy de acuerdo con lo que has dicho, y estoy de acuerdo también en una cosa de las que has dicho, y es que en España, que hemos vivido, yo llevo ya no sé cuántas leyes educativas, tantos cambios normativos, que realmente a veces me cuesta pensar en qué ley de educación vivo. Yo considero que estas leyes muchas veces se hacen sin la opinión de los profesionales de la educación y sin una reflexión profunda. Se dejan llevar por los dictámenes que vienen de Europa o por la asimilación con los sistemas educativos de otros países, pero nos olvidamos que si queremos copiar a otros países los tenemos que copiar en todo, ¿vale? Copiamos el sistema educativo y copiamos la financiación educativa también, ¿vale? Quería comentar, ¿no?, que estaba de acuerdo con nosotros, y algo importante que ha señalado antes, que la EGB, esos 2 años que estábamos en el colegio, además de la formación, era esos 2 años de madurez de la persona para pasar al instituto, que es importante, hablar un poco la etapa, el respeto, ¿no?, como estábamos en el colegio. Yo creo que es muy importante esos 2 años. No había el fracaso en 7º y 8º, creo yo, y en mi visión también, como lo hay ahora, y va mejor, ¿eh? También digo que estos años va mejorando, como el problema que se encuentra en los institutos en 1º y 2º. Ese problema, yo creo que cuando ese alumnado se mantenía en los colegios, era menor. Podría existir, pero se agrava en el paso del colegio al instituto. Yo más que el fracaso, porque habría que ver los datos, sobre datos concretos, yo no los tengo tampoco, no podría opinar, pero yo creo que lo que se adaptaba era más a los procesos de desarrollo personal de los chavales, de los niños y de las niñas. Es importante la madurez personal. Porque durante esos 2 años si para el tránsito. Yo traigo a mi promoción de Guzmán el Bueno, nosotros fuimos la primera promoción íntegra de EGB. Salió otra antes, pero no habían empezado como EGB. Habían empezado en el otro marco normativo. En la etapa de primaria, que se llamaba entonces también. Entonces, nosotros, si yo recuerdo, muchos de los compañeros y compañeras de esa etapa no continuaron los estudios, pero sin embargo sí tengo claro que la mayoría de los que estaban allí tenían una atención como más acorde a las características y a la edad que tenían, ¿sabes? Eso sí me parece a mí que queda claro. Bueno, el hecho de que lo que estamos hablando no es baladí, no es algo que nos apetezca a nosotros, es que en las medidas de atención en la educación secundaria se contempla la posibilidad de la creación de ámbitos en 1º de secundaria o en 2º de secundaria, y los ámbitos no hay nada más que unir lengua con sociales, y eso que lo hacía antes en la 2ª etapa, el profesor especialista. Exactamente. O sea, que las matemáticas y las ciencias naturales, que es otro ámbito, lo daba otro profesor especialista. Es decir, reducir el número de profesores genera, pues, bueno, un mayor conocimiento del alumnado, genera una serie de posibilidades que
que cuando tú dispersas y tienes un alumno, 11 o 12 profesores en un año, pues cuesta más trabajo. Y ese salto sí se aprecia. Pues ya hemos terminado con los niños en educación secundaria, es decir, en teoría todos nuestros alumnos y alumnas de Tarifa han llegado a cursar la educación secundaria. Sabemos que lamentablemente no es así, que hay un alto índice de abandono escolar y de fracaso escolar, que también habría que cuantificarlo alguna vez, ¿no? Hacer algún estudio estadístico a nivel local para establecer sobre esos datos referencias de hacia dónde queremos ir. Y ya nuestros alumnos o bien han titulado o bien no, pero pueden recibir una enseñanza posobligatoria en el instituto, bachiller, FP, pero también el centro de adultos, que puede ayudarles a sacar ese título que no han conseguido en los años de secundaria por diversos motivos, y que, bueno, que muchos de ellos aprovechan esta segunda oportunidad para conseguirlo. ¿Qué oferta tenemos para todo este alumnado que ya ha superado con éxito o sin éxito esta etapa de educación obligatoria? Bueno, para el que lo ha superado con éxito hay dos vías, ¿no? De los estudios posobligatorios, o bien continuar los estudios de bachillerato. En este caso, como yo creo que toda la audiencia de Televisión Tarifa sabe, el único centro que oferta bachillerato en la localidad es el Instituto Almadraba, y de las tres modalidades que hay en el sistema educativo español en el bachillerato, oferta dos de ellas. Oferta Humanidades y Ciencias Sociales, y oferta la modalidad de Ciencias y Tecnología. La tercera, que sería el bachillerato artístico, no la oferta por una cosa que dijimos antes en una pregunta anterior, ¿no? Lógicamente no podemos tener esa modalidad en todas las localidades del tamaño de Tarifa, porque sería inviable y tendríamos que tener un gasto y una plantilla excesiva en un centro de... Si hubiera muchos alumnos de arte... Si hubiese muchos alumnos, en vez de sociales, pues no se cambiaría y ya está, no habría el de sociales. Pero como la demanda del alumnado y de su familia, bueno, en esa etapa ya más del alumnado es hacia las humanidades o hacia las ciencias y la tecnología, pues la tercera rama no la hay nada más que en algunas localidades. En la localidad próxima de Algeciras pues sí tenemos el bachillerato, la tenemos bastante cerca. La segunda opción, para aquellos que han titulado, es la formación profesional de grado superior, y de grado medio y posteriormente de grado superior. Aquí es lo que hemos dicho antes, la formación profesional debe estar íntimamente relacionada con el mundo, con el tejido empresarial, con el mundo económico de la localidad. No es lógico que nosotros en Tarifa tengamos, ofertemos o se oferte a las familias y al alumnado en el grado medio módulo de gestión administrativa, de electromecánica de vehículos automóviles y de carrocería. No es lógico porque aquellos alumnos que cursan ese grado, cuando terminan, se ven sin expectativas laborales. Es decir, han seguido su educación, han titulado, pero después pues, no hay salida profesional. Deberíamos plantearnos qué necesidades tienen las actividades económicas que hay en Tarifa, qué demanda la sociedad tarifeña, y entonces podríamos tener una formación profesional de éxito. Eso no es un problema solo de Tarifa, es un problema del sistema educativo español. El talón de Aquiles del sistema educativo español es la formación profesional, en todos los niveles, la básica, la de grado medio y la de grado superior. Por eso, porque no está muy relacionada con la actividad económica de las localidades donde se oferta, y segundo, porque no hay una interrelación entre escuela y empresa. Y mientras no haya eso, pues no, la educación profesional va a ser un problema. Es cierto que la administración, al entender que la oferta de formación profesional es como a nivel universitario el distrito único, cada alumno de Tarifa puede ir a cualquier sitio de formación profesional de toda Andalucía, donde quiera,
Pues claro, la oferta se hace muy extensa, pero es cierto que no hay una adecuación de la oferta a nivel local, por lo menos yo también así lo entiendo, que debería estar más dirigida hoy por hoy al mundo de la hostelería, al mundo de las industrias eólicas, del deporte, de actividades físico-deportivas al aire libre, y que claro que cuesta trabajo porque hay una tradición y hay unas historias que cuestan cambiar, no es fácil. Lo dejo sobre la mesa, hay unas posibilidades como la educación, la FP, formación profesional dual, donde ahí ese mundo de la empresa sí está íntimamente relacionado con la formación profesional. El Instituto Isla Verde de Algeciras lo está haciendo, yo asistí en una última reunión de orientadores del Campo de Libertad y lo expusieron allí, y me parece súper interesante esta experiencia para poderla extrapolar aquí a Tarifa en algunos... Es que es el camino. Y es más, yo pregunté, digo, bueno, ¿quién evalúa a los alumnos? Los evalúan los propios trabajadores de la empresa, con una plantilla que el profesorado prepara sobre las materias que van a dar. Los 3 primeros meses de formación en el centro educativo, y todo el resto hasta cumplir los tramos horarios que son 2 de formación en la empresa. De formación en la empresa. ¿Podríamos explorar esta vía, posiblemente? Sí, aquí ya a mí se me escapa quién debe tomar la iniciativa para que cambie la oferta en formación profesional en Tarifa. Yo creo que tiene que ser una vía doble. Por un lado, la vía política de los responsables municipales, y por otro lado también la vía de los propios responsables del centro donde existe la formación profesional. Y también podría ser otro camino que antes no hemos hablado, que en Tarifa hay 2 centros de educación secundaria, uno que oferta todas las etapas educativas, secundaria, formación profesional y bachillerato, pero otro en el que tú trabajas, el IES Baelo Claudia, que solo oferta la educación secundaria. No estaría mal hacer del IES Baelo Claudia un centro también que oferte la formación profesional. Sería ideal. Con un pequeño apéndice que quiero añadir, y es que también sería necesario plantearse si el IES Baelo Claudia debe estar en el edificio donde está, porque hay que recordar que cuando se separaron las etapas educativas, se terminó la EGB, se creó la etapa de primaria. ¿En el 95 con la LOSE? Sí, pues un centro que era de primaria, el Centro Nuestra Señora de la Luz, pues dentro del mapa de centros de la localidad, pues se vio desmembrado de uno de los edificios para crear un centro de secundaria. Pero hay unos requerimientos técnicos que ese centro no cumple, por lo tanto deberían plantearse aquellos a quienes les corresponda dotar a Tarifa de un centro de educación secundaria de calidad. Yo creo que es algo que está en el ambiente, que suena ya con algunas posibilidades, pero sí es cierto que Tarifa perdió el salto con el plan de construcción de nuevos centros de secundaria que se hizo a partir de la promulgación de la LOSE y la reestructuración del sistema educativo. Recuerdo que en aquella fecha que trabajaba en Barbate, uno de los primeros elementos que pusimos sobre la mesa fue la construcción de un centro de secundaria, y se hizo un macrocentro, también demasiado grande, que ahí está. Hablábamos, Manolo, de las otras ofertas postobligatorias para estos alumnos que no han ido bien, y hemos hablado del bachiller, de la formación profesional para aquellos que han titulado, pero para aquellos que no han ido bien y quieran reincorporarse en el centro de adultos, ¿qué oferta tendríamos a este respecto? ¿Qué nos podemos... Bueno, vamos a tener un programa concreto con educación de adultos, porque vemos que tiene una entidad propia y los proyectos están llevando a cabo, pero como aquí estamos dando una pincelada general, sí. Bueno, desde luego que supongo que en el programa que estás anunciando vendrás, para mí, director responsable de la sección, Antonio Vergara, que sabe mucho más de esto que yo y que también tiene gran experiencia como miembro de equipo directivo en esta etapa. Bueno, Tarifa cuenta con una sección
de un centro de educación permanente que tiene su sede en Algeciras, que es el centro Al Jazeera, y como una sección, pues es una parte que está desgajada de un centro matriz y que está en Tarifa. Esa terminología puede conducir a equívocos y puede parecer que en este apartado la educación en Tarifa es deficitaria, pero yo tengo que romper una lanza a favor de los profesionales que durante muchos años llevan ejerciendo la educación permanente en Tarifa, de que nuestra sección de educación permanente es muy buena, muy buena. No solo oferta la formación básica para personas adultas en los dos niveles, en el nivel 1 y el nivel 2, sino que además también prepara para la obtención del título para aquellos alumnos que terminaron la etapa educativa obligatoria sin acceder a la titulación y que después, con el paso del tiempo, se dan cuenta de que sin una formación adecuada pues se les cierran muchos caminos en el mundo laboral y retoman sus estudios, y ofertan tanto la preparación para la prueba como también las tutorías de apoyo al estudio para aquellos que lo quieren hacer a distancia. Pero un apartado muy importante de la educación permanente es la educación permanente que se da a las personas que llamamos mayores, y que yo ya debo estar entre ellas, y que las capacita para ejercer una ciudadanía activa, ¿no? Estas señoras, y aquí tengo que decir que invito a todos los hombres tarifeños de cierta edad a que se vayan a la escuela de adultos, que no es ninguna lacra, que no es ningún problema, que, como nos decían los antiguos, el saber no ocupa lugar. Pero desgraciadamente la mayor parte de las personas que asisten a este tipo de formación suelen ser mujeres, y ahí pues reciben desde formación en idiomas, en nuevas tecnologías, en espíritu empresarial. Uno de los logros más evidentes de la educación permanente en Tarifa ha sido la iniciativa emprendedora. Las algas, todos lo conocemos, ¿verdad? Que vas a cualquier feria educativa o no educativa que haya y ahí te ves el stand de algas de Tarifa, que bueno, ahora ya tienen más porque se han ido creando más microempresas y ya son muchas más, ¿no? Pero eso es un éxito. Y me parece que podemos celebrar todos la educación permanente que tenemos en Tarifa, y podemos reivindicar, porque estamos en un tono reivindicativo hoy, que dejemos de ser una sección, que nuestro centro sea un centro completo de educación permanente, y eso siempre va, y que seguramente si la gente se apuntara, si conseguiría si se apuntara. Claro, sí. Yo estoy completamente de acuerdo, y sobre todo la pincelada cada vez que ha sido muy justa y muy precisa, ¿no? Manolo, yo agradecerte nuevamente tu labor como profesional, porque cuando yo vine a trabajar a la Tarifa en el departamento de orientación, gente como tú encontré un aliado para poder hacer mi trabajo. Cuando se habló de la necesidad de afrontar un proyecto de compensatoria para el Guzmán el Bueno, fuiste una persona totalmente receptiva en aquellos años que era jefe de estudio, supiste transmitirlo a la dirección del centro, el proyecto se llevó a cabo, y creo que aprovecho esta ocasión para hacerte este reconocimiento público a tu persona y a tu labor profesional. Pues muchas gracias. Yo, en justa reciprocidad, tengo que decir que esas iniciativas que yo solo hice apoyar, las iniciativas las tomaste tú, partieron de ti, como un gran profesional que eres de la orientación, y me gustaría que volvieses otra vez a los centros educativos de Tarifa, porque eso saldríamos ganando. Y ya no es ninguna crítica a las profesionales y los profesionales que han ejercido tu labor en estos años que tú te has ido a secundaria, sino volver a un tema de lo que hemos dicho antes, de la reivindicación del EOE para Tarifa. Es decir, es que esas personas que tienen que venir desde el EOE de Vejer
tienen unas horas de desplazamiento que están dentro de su horario laboral y que por lo tanto van en detrimento del horario de atención directa que tienen con el alumnado y con los centros educativos. No es que no hagan bien su labor, es que tienen menos tiempo para hacerla. Y contigo salimos ganando porque eres un gran profesional, porque lo haces muy bien y porque nos ofreces mucho más tiempo. Muchas gracias. Bueno, para finalizar ya una pregunta que realizamos a todos nuestros invitados y que no es otra, Manolo, que nos diga qué es para ti la educación, ¿cómo la definiría? Bueno, pues yo tengo que confesar que esta es la pregunta que más me ha inquietado cuando leí el guión, ¿no? Porque me he puesto a pensar en qué es la educación para mí. Y, bueno, puedo coger una definición académica y decir que la educación es un proceso por el cual determinadas personas adquieren unos aprendizajes, pero para mí la educación, después de mucho pensar, me he dado cuenta que para mí, Manuel Ruiz, la educación es todo. Es mi vocación, una vocación tardía que tuve una vez terminada la carrera de magisterio, porque yo cuando cursé la carrera de magisterio no sentía vocación por ser maestro ni profesor, pero que empecé a sentir cuando me vi dentro de un aula con los niños y que se ha convertido en mi vida. Yo a veces pienso que sin este trabajo no sabría hacer otra cosa y ni siquiera estaría capacitado para hacer otra cosa. Y no me considero más que nadie ni mejor profesional que nadie. Yo he aprendido de muchos compañeros que he tenido en el colegio a lo largo de la vida y de cada uno de ellos he ido aprendiendo y sigo aprendiendo, no he aprendido, sino sigo aprendiendo de gente como él y de todos y cada uno de los compañeros con los que he pasado. La educación es algo tan importante, tan grande. La educación es, al margen de la familia, que es un agente educativo también, es el todo de la persona. La persona integral no la entendemos sin educación. Educación, no sistema educativo. El sistema educativo es otra cosa. La educación, el concepto de la educación. Y se aprende de todo, se aprende ahí en la calle, cuando salgamos y... Se aprende durante toda la vida. Durante toda la vida, exactamente. Pues Manolo, muchísimas gracias. Desde el Ayuntamiento agradecer desde luego su participación en el programa. No me vayas a tratar ahora de usted otra vez, Mariluz. Agradecerle, vamos, que haya acudido a nuestras citas con tan poco tiempo. Ya él nos lo hablaba al principio y pues nada, un placer este rato de conversación y bueno, todo lo que hemos hablado me parece ha dado unas pinceladas reales, muy lo que encontramos realmente en el municipio y ya iremos profundizando en determinados ya aspectos internos de determinados centros. Pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos los televidentes de Tarifa que me vayan a escuchar y pedir perdón por aquellos errores que haya podido cometer y por aquellas cosas que no haya sabido transmitir. Pues muchas gracias, Manolo, y agradecer como no a los compañeros de Radio Televisión Tarifa una vez más su colaboración en este programa, porque sin ellos tampoco sería posible esta forma de hablar de educación, de hablar sobre educación y de hablar de la educación, que es lo que queremos con este Educación al Día, que en Tarifa se hable también de este tema. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos hasta un próximo programa, deseándole como siempre a todos y todas una feliz semana.